Pues arrancamos ahora sí el programa, porque la presentación siempre es un poco el pisco labi. Ahora viene, después de ese aperitivo, lo importante. Primer plato, ahora que me he puesto en plan gastronómico, por lo criminal que hoy va a ser de nuevo un poquito especial. Pero primero voy a saludar a Rafa Fernández, compañero, periodista, criminólogo que es quien nos hace, insisto, como lo decía hace, no sé si el programa anterior o antes, de Cicerone en este camino de la crónica negra. Muy buenas noches, Rafa. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás? Ha habido un momento que te has quedado un poco ahí congelado. Ha habido un Sí, momento bueno, que que te has quedado congelado, pero bueno, ya va todo bien. Rafa, decía que hoy es un poquito especial porque después del capítulo especial de la semana pasada, por el caso Juana, ay, que se me va a canal, volvemos a lo que habíamos comentado a nuestros espectadores que íbamos a hacer después de revisar los casos más impactantes, los crímenes más impactantes de la capital de Córdoba. sí, hoy nos vamos a centrar en crímenes impactantes en la provincia, ¿no? En la provincia de Córdoba, o bueno, algunos matices diferentes que iremos comentando. Eh, por ejemplo, que quizás hay menos casos que hayan dado ese salto nacional, ¿no? Que han sido muy, eso, los hay, ¿no? Pero quizás algo menos. Eh, y, Y bueno, también hemos traído, quizá en esa labor de servicio público, pues hemos traído algunos casos que nos tienen que resolver y que todavía no han prescrito, ¿no? Que quién sabe si a lo mejor alguien que pueda ver, pues pueda tener una clave de eso y ojalá pues que recordándolo aquí, que sea brevemente, pues puedan a lo mejor avanzar, ¿no? Me he traído hoy vengo un poco acá acompañado, tengo aquí un libro que es La Crónica Negra de la provincia de Córdoba, escrito por Antonio Puebla Povedano y José Cruz Gutiérrez, que en realidad es la segunda parte de la crónica de la historia negra de Córdoba, que se centraba en la capital y que trataba unos casos como los que ya vimos. Y bueno, es un libro muy interesante porque, bueno, son quizás crímenes de la primera parte del siglo pasado, pero está muy bien estudiado, muy bien recogido y sobre todo por las zonas, ¿no? Si a alguien le interesa de alguna zona concreta o de alguna comarca y tal, pues están muy bien, digamos, ubicados y tal, ¿no? Y bueno, quizás lo positivo es que no hay grandes, digamos, grandes crímenes, ¿no? En la provincia, evidentemente, como siempre decimos, cada caso importa y hay casos, pues, no voy a decir eso de es delicioso, ¿no? Porque sería un poquito pero sí que es verdad que hay casos muy interesantes, que ellos detallan muy bien, pero sí que nos hemos sacado de aquí datos de uno especial, que es con el que vamos a empezar, si te parece, que es de 1906 y que son los crímenes de Genaro en Doña Mencía. Ocurre poquito después de un crimen del que ya hablamos en la capital. Pero bueno, ya después haré ese apunte. Vámonos con los crímenes de José Genaro, 1906, Doña Mencía en la Subbética, que es una comarca en la que nos vamos a mover mucho esta noche. Sí, bueno, pues fue el 15 de julio de ese año y bueno, José Genaro Jiménez Cantero, su primer acto criminal fue asesinar a Manuel Ruiz Cantero, que era tío de su amante, ¿no? Él vivía con una persona así un poco amancebado, como se decía también antiguamente, que se llamaba Adela, y bueno, se ve que el hombre pues, tenía la mano un poquito larga y Adela por un día se cansó y se volvió ya a casa de sus tíos, ¿no? Y entonces, pues Genaro iba todos los días a intentar convencerla de que volviera y tal, ¿no? Fíjate que fue una cosa tan exagerada que hasta le empezaron a hacer coplillas en el pueblo. Y esto parece que puede ser un detalle, una cosa más de historias peculiares, ¿no? De Tony Cruz, pero tiene su importancia, así lo destacan los autores en el libro, ¿no? Porque quizás esas coplillas que empezaron a hacer en el pueblo fue lo que ha terminado de rebosar el vaso de su paciencia y con una frase que fue al final pre, premonitoria, aquí va a haber sangre, pues fue el que inició una auténtica, bueno, una acto, digamos, en dos actos, ¿no? Una sesión en dos actos que fue terrible, ¿no? Fíjate que
Él compró un revólver 44, de calibre 44, un Smith, de marca Smith, que le prestó un amigo que le dijo, mira, déjame dinero que es que me voy a ir del pueblo, que yo ya me quiero ir de aquí y tal. Y lo que hizo fue comprar un revólver y no sé si fueron 25 o 30 proyectiles, ¿no? Y entonces, bueno, pues se presentó en la casa de Adela, donde vivía Adela, y asesinó a Manuel Ruiz Cantero, ¿no? Pero no contento con eso, él, bueno, se marcha de allí, coincide que la Guardia Civil no puede apresarlo porque en ese momento, tú sabes que era el momento del bandolerismo, todavía estaba con mucho auge, estaban persiguiendo un bandolero llamado El Jaco y tenía poco efectivo la Guardia Civil entonces, ¿no? Y entonces, realmente eso fue clave en que se produjera una segunda parte de la tragedia, pues aún, digamos, más directa, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Esa frase, ¿no? Que es que el jueves 19 de junio, todavía estaban dando personas para dar el pésame a la familia, pues se sentó de nuevo héroe en la casa y fíjate que mató a Francisca Ruiz, la hija de Manuel, la primera víctima, también a su madre, Martina, bueno, un acto que fue especialmente cruel, que es que una persona que también vivía allí con ellos, María de los Santos Montes, que era hemipléjica de 80 años, pues fíjate que lo que hizo con ella, ya estaba acostada en un colchón sobre la cocina, eh, le prendió fuego. O sea, le echó el colchón encima y le prendió fuego, ¿no? Fue un acto pues, especialmente grave, ¿no? Y fíjate que después la historia es que prácticamente es poco menos que de película, ¿no? Él se atrinchera en la casa, eh, tienen que venir efectivos de la Guardia Civil de Cabra, hay un tiroteo, y a él, ya al final, con la última bala que le quedaba, él quiso suicidarse, quiso intentar un disparo que ya acabara con su vida, pero no lo consiguió, quedó vivo y de hecho vivió muchos años más, ¿no? Y entonces, bueno, la historia después, si quieres, podemos entrar en otros detalles que tienen muy curiosos, incluso a nivel real, ¿no? Incluso, pero bueno, quiero contarte antes que lo que te decía de las coplillas, pues tiene su importancia, ¿no? Porque en esos momentos en los que ya pues empieza, bueno, pues ¿cómo ha hecho esto, Genaro, tal? Pues él dice que tenía que hacerlo, eso es lo típico de yo tenía que hacerlo, y que lo único que lamentaba era no haber dado muerte también a las dos personas que se habían inventado las coplillas, que las tengo aquí, que eran la Gavicha y Juana Campos, y fíjate las coplillas que le cantaban decían, ya está el pájaro verde puesto en la esquina, esperando que salga la golondrina. Yo no soy golondrina, que soy veleta, que al salir a la esquina me doy la vuelta. Entonces, esa coplilla, digamos, para herirle, pues fue un poco lo que causó esa final, esta criminal, que fíjate que hablábamos en la previa, y digo, bueno, ¿esto qué sería? Asesino en serie no es porque solo hay dos actos, solo hay dos acciones criminales, asesino en masa no en el mismo acto porque son dos, sería una especie de asesino en masa en dos actos, pero sí es verdad que a Genaro pues le queda el haber sido uno de los crímenes quizás más llamativos de la historia de la provincia, ¿no? Efectivamente, eso era algo que comentábamos antes del programa porque yo tenía esa duda, ¿no? Asesino en serie era lo que más se me acercaba a mí por eso de cometerlo en dos momentos diferentes y por el número de víctimas, ¿no? Pero es verdad que no existe un enfriamiento amplio y no hay más de dos actos, que en teoría tú me comentabas que tienen que ser al menos tres actos, ¿no? Porque si no, al final no hay una serie, hay dos episodios puntuales. Asesino en masa tampoco sería en realidad porque no llega a la cifra que son cuatro muertes o más, si no recuerdo mal, en un mismo acto. Aquí lo comete en dos actos distintos, es cierto que en un mismo lugar. Y mi asesino itinerante, pues por supuesto no lo es. O sea que lo vamos a tener que Claro, dejar en asesino múltiple. En exactamente, asesino esa múltiple. terminología un poco genérica que era la de asesino, el asesino múltiple, ¿no? Porque itinerantes, gente que son en el mismo sitio, son en dos ciudades, pero en el mismo sitio, ¿no? Que incluso no es itinerante porque no es en diversos Claro, escenarios, ¿no? claro. Qué caso tan curioso vivimos en la provincia, ¿no? Y lo que decía al principio, antes de que comentara el caso, es que nos retrotrae a 1890, al capítulo, hace dos capítulos de este programa, 1890, el crimen
que la gente que nos siga pues lo recordará, el crimen de José Cintavelde, el crimen de Cintas Verdes. ¿Por qué? Porque entonces comentábamos que era el mayor asesino múltiple de la historia de Córdoba, al menos capital. ¿Qué pasa? Que estamos ante alguien que 16 años después, lógicamente no por igualarle, sino porque se dio así las circunstancias, pues resulta que también llegó a esa cifra de 4 asesinatos en un crimen que tiene un poco de Puerto Urraco antiguo, muy antiguo y de otro estilo. Y Rafa, que provocó una circunstancia muy curiosa, porque tú has comentado que este individuo, José Genaro Jiménez, vivió muchos años después de este doble crimen. ¿Pero por qué? Porque no fue que lo detuvieran y lo metieran en la cárcel o se escapara. No. Sí, claro, él tuvo un juicio claro, en principio, claro, un acto tan atroz, fíjate que normalmente, y aquí se ve en el libro, muchas veces antes un solo crimen podía ser pena de muerte. Si era un caso muy grave que se consideraba especialmente importante, por un solo caso, ¿no? Fíjate aquí que en este caso son 4 víctimas, ¿no? O sea, en principio a él también lo condenan a muerte, ¿no? Pero se da una circunstancia es que pues, parecía que a veces pues, como que el reo se arrepentía, empezaba a tener una vida más piadosa, se sabe que siempre se le daba una asistencia siempre religiosa, de algún sacerdote de su confianza, etcétera. Tal. Y entonces, bueno, empieza a haber una de esas de que a él pues no se le mate, ¿no? Que se le indulte y se le ponga una pena de prisión, pero que no se le... Fíjate que otra relación con el caso de Cinta Verde es que el verdugo iba a ser el mismo que había ejecutado a José Cinta Verde, era el que iba a ser también, estaba llamado para esta situación. Bueno, el caso es que se le pide el indulto a quién? Al rey, que era entonces Alfonso XIII. En principio, claro, el caso era grave como para que se dado un indulto, en principio parecía que no iba a hacerlo, pero da la circunstancia de que su esposa Victoria Eugenia estaba esperando ya para dar a luz. Y coincide que en esa hora prácticamente que ya casi de último momento, cuando empieza a ponerse de parto. Entonces, pues, eso era más proclive a que los reyes pues, dieran esas medidas de gracia y tal. Y entonces lo concedió, y entonces Genaro no fue ejecutado, sino que bueno, se le trasladó a prisión. Y bueno, comentan en el libro que en principio se cuenta que cumplió entre los 20 y 25 años y que después, pues incluso volvió a trabajar en Cabra. Se habla de que quizá trabajó de recaudador de impuestos, no hay muchos datos, pero bueno, que después falló en Cabra y que estuvo vivo durante mucho tiempo. Pero es te digo, un capítulo muy interesante del libro porque incluso hay un análisis forense que se hace de la personalidad de él. Se trata a nivel jurídico de si quizás, porque en el juicio su defensa intentó decir como que había sido que podía ser que estuviera mejor enajenado, ¿no? Porque él era hijo de una persona que le llamaban Pedro el Loco, ¿no? Fíjate que entonces se decía, bueno, como su padre estaba loco, pero entonces a lo mejor él también lo estaba, ¿no? Que poco científico, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un capítulo muy especial y yo creo que es un caso muy interesante porque aparte tiene otro apunte, Rafa, a ti y a mí que nos gusta mucho el tema periodístico y la historia del periodismo, etcétera, y es que fue uno de los primeros grandes casos mediáticos en los que se mandaron enviadas especiales a cubrir el juicio, a cubrir todo un poco como había pasado y tal. Y por ejemplo, en el tema del juicio, pues tuvo el ABC, que ya existía, pues mandó un corresponsal y otros periódicos de Sevilla, periódicos de Madrid, no sé si era el Imparcial, creo que era otro, en fin, que tuvo a nivel de lo que era entonces, pues tuvo un de ese mediático importante y después el tema del indulto pues, fue muy celebrado en la ciudad y todo el mundo, ¡viva el rey! ¿No? La verdad que era vamos, creo que hay algo de que se ha hecho algo de tema de literario, de película, pero realmente merece sinceramente una adaptación de algún tipo cinematográfica porque es un caso, yo creo que muy especial el que se vivió en Doña Mencía. ¿No? Sí, la verdad es que el caso tiene su tela, ¿eh? Alfonso XIII, que lo vitorearon aquí porque indultaba a un asesino múltiple, pero en el 31 lo echaron a patadas. En Córdoba también, ¿eh? Porque ganaron los republicanos. Nos vamos ya a 1995 y nos vamos de la Subbética a la Campiña, a Puente Genil. Sí, hemos dado un salto quizás muy grande, pero bueno, en realidad
hay que estar felices de que así sea, ¿no? De que no haya grandes casos en toda esta horquilla. No sí que es verdad que desde mucho más recientes, pues sí vamos a encontrar varios que son los que vamos a tocar, ¿no? Y el caso, hablando de casos mediáticos, uno quizás de los grandes casos mediáticos que sí ha existido en la provincia, pues el caso del asesinato de Casterina, Casta, como la llamaban en casa, Carrillo, en Puente Genil, ¿no? Se produjo un 19 de julio de 1995. Eh, tenía 31 años, vecina de Puente Genil, bastante conocida. Era la mayor de 5 hermanos y había puesto la costumbre de salir a dar un paseo en bicicleta por una zona que se decía la zona cercana al canal y tal. Y bueno, pues esa noche nunca volvió, ¿no? Evidentemente, pues se inició un procedimiento de búsqueda y tal, y unos días más tarde, creo que fueron 8 días, pues la encontraron, apareció su cuerpo pues desnudo, solo le quedaba una zapatilla, y bueno, alguien había asesinado a Casterina Carrillo, ¿no? Y es un caso de estos que nos duele, ¿no? Porque no se ha resuelto, nunca se ha resuelto, ¿no? Consultaba alguna, Ya prescrito, y lamentablemente. efectivamente, por desgracia, prescrito ya, ¿no? Entonces, eh, se habló también de una investigación deficiente, ¿no? Eso que siempre se habla, ¿no? De no hay crimen perfecto, sino investigación deficiente. En este caso, pues creo que hubo problemas en la recogida de muestras y de pruebas. Y después, bueno, también muchas pistas falsas. Se habló de un hombre que fue detenido en diciembre, fue después puesto en libertad por falta de pruebas. Y después se habló del caso de unos jóvenes que adictos a las drogas, que parecía que iban a comprar drogas y se encontraron con Casterina y pudieron darle muerte, pero es verdad que eso al final no terminó de aclarar en nada y la audiencia en 2008 ya había un poco cerrado el caso, solo esperando que hubiera alguna prueba nueva, pero por desgracia en los años sucesivos no apareció, ¿no? Entonces, es otro caso pues que es doloroso porque no sabemos el final y la familia pues no ha tenido esa reparación que la justicia debe dar siempre a las víctimas y a sus familias. Castaca además ha aparecido de una forma mm, escabrosa, ¿no? Una forma muy fea, ¿no? Porque apareció a los 8 días desnuda únicamente con una zapatilla, me ha parecido leerte en los apuntes, Rafa. Eh, Desnuda, encogida, entiendo que en posición fetal o algo parecido, y con la cara levemente levantada, es decir, que la joven tuvo que sufrir. Ojalá, ojalá un día, igual que dijimos en su momento con Soledad Donoso, igual que comentamos también la semana pasada con varios casos en los que precisamente hablamos de prescripción y de que siempre hay que mantener la esperanza contra el olvido a raíz bueno, del bombazo, si se me permite la expresión, de la resolución del caso Juana Canal casi 20 años después, es decir, al límite de la prescripción, pues ojalá la familia de Casterina, de Casta Carrillo y Puente Genil, al final también, pues puedan tener una respuesta al menos que les permita cerrar ese círculo del que siempre hablamos, ¿no? Aunque no haya responsabilidad penal, por lo menos saber quién cometió esa atrocidad con la joven, ¿no? De 1995, Rafa, nos vamos a 10 años después, damos otro saltito, cambiamos de siglo, seguimos en la campiña, pero nos vamos a Montilla, tierra de Sí, estos Cristian López, por son casos, cierto. efectivamente, el bueno de Cristian. Sí, quizás aquí también lo que te digo, hemos buscado casos que, aparte que viene de potente relevancia, es verdad que algunos quizás no han dado ese salto nacional, hemos han quedado un poco en esa, digamos, faceta más bien local, provincial, quizás a nivel andaluz, pero quizás no han dado ese salto. Pero bueno, quizás también lo compensamos con el hecho de que todavía están abiertos, no han prescrito, y lo que te digo, lo que comentaba al principio, ¿no? Que quién sabe, ¿no? Si ojalá pues puedan todavía encontrar esa pista, ¿no? El caso, por ejemplo, de 2005, yo lo he llamado el caso del guitarrista de Montilla, ¿no? Que era Luis Carrasco, un hombre que fue encontrado muerto el 24 de febrero del 2005, con el rostro también desfigurado, atado a la cama en casa. Eh, y fíjate que es curioso porque él en su casa, pues, era un poco casi siempre una fiesta, ¿no? Había siempre mucho ruido, mucho jaleo, había muchos visitantes y tal.
Y claro, el silencio fue lo que llamó la atención de la vecinas de que quizás pasaba algo raro, ¿no? Por desgracia, pues había habido un crimen eh, y nunca se ha sabido qué pasó, ¿no? Hubo una detención al respecto, pero después quedó libre esa persona y a un caso sin esclarecer que han pasado los años. En este caso, habría 3 años, ¿no? Porque estamos en 2005, o sea, 2025 sería ese límite. Y bueno, es verdad que después, ya cuando pasa mucho tiempo, es complicado de eso, pero se está todavía en esa opción, ¿no? Esperemos que alguien pues sepa algo, ¿no? Todo lo contrario a lo que sucedió con este caso, ocurrió en Villafranca de Córdoba. En el año 2007 nos vamos a la comarca del Alto Guadalquivir de la provincia de Córdoba. Sí, este sí es un caso que yo creo que sí dio ese salto nacional. Yo he podido leer, recuperar crónicas del país, por ejemplo, contando la historia. Me recordaba en este caso mi madre, ¿no? Que lo tenía fresco en la memoria. Yo verá que lo conocí en su momento, pero que verá que quizás se me había un poco extraviado y efectivamente el caso del párroco de Villafranca, ¿no? Por suerte en este caso sí hubo un detenido y un condenado, aunque es verdad que algunas dudas también ha dejado el caso, ¿no? Fue Basil Tudose, un hombre de 23 años, de la ciudad rumana, que trabajaba para Tomás Pérez, el párroco, que tenía 75 años. Bueno, se decía que la víctima pues, le habría ofrecido trabajo de albañilería, de ciertos arreglos en su finca, y le daba un dinero mensual o semanal y tal. Y la medianoche del 16 de julio de 2007, pues la existencia dice que por motivos que no constan, pero es verdad que hubo también, puede ser, tú hablabas antes de la palabra escabroso, ¿no? Pues es verdad que esa situación un poco está, porque se habló de que había habido por una petición de actos sexuales, ¿no? Por parte del párroco a esta persona. Pues el caso es que con un rallador de aceite, pues golpeó en varias ocasiones a Tomás y, y falleció, ¿no? 5 o 6 golpes, y sobre todo en la cabeza, ¿no? Pero también en cuello, tórax, etcétera. Y bueno, se habló incluso de un crimen pasional, ¿no? De que hubiera una relación, ya no comillas, ilícita, ¿no? Entre ellos. Y el caso es que después, fíjate que en este caso se le condenó por homicidio. O sea, no, por ejemplo, la acusación particular defendió que se había habido esa componente de alevosía, etcétera, pero fue creo que un caso conjurado popular, me parece, y no lo estimó así. Se entendió que fue, digamos, eh, que no es que sea un término jurídico, pero el arrebato, ¿no? El momento en el que tú pues, matas a alguien, pero por una cosa concreta, pero no porque haya habido una planificación o lo que sea, ¿no? Entonces, pues se le condenó a 10 años y bueno, no he conocido un poco qué pasó con él, pero teóricamente ya incluso debe estar libre, ¿no? Si no, eso porque ya han pasado 15 años, ¿no? Desde el suceso, ¿no? Que pasó en Villafranca y ya digo que sí que conmocionó un poco a la población y sí dio ese salto, ¿no? Mejor a nivel nacional. 10 años de condena, eso te iba a comentar, que no podía ser asesinato porque asesinato mínimo son 20, hasta donde llego o hasta donde sé, ¿no? Y de 2007 nos vamos a mover solo un año hacia adelante y volvemos a la campiña. En la campiña hemos estado ya en Puente de Genil, hemos estado en Montilla. Ahora nos vamos a Aguilar de la Frontera con uno de los casos que más dolorosos le resultan a Rafa. No sé si doloroso o no sé cuál sería la palabra exacta, de los que más corroen a Rafa. Ángeles Zurera. Sí, ¿te acuerdas que lo avanzábamos, ¿no? La semana pasada, ¿no? Que era, digamos, nuestra variante a nivel provincial de algunos casos que tocábamos la semana pasada, ¿no? De que en principio todas las pruebas, indicios, apuntan a la pareja de la desaparecida en este caso, no es que la tuya de fallecida, pero de desaparecida, pero que nunca se ha podido demostrar, ¿no? Entonces, pues sí, Ángeles Zurera pues, desapareció un 2 de marzo de 2008. A mí este caso me recordaba, no sé si tú lo tienes fresco, el caso de Manuela Chavero en Ornaste, creo que fue en Monasterio, porque es un caso que era muy extraño en el sentido de que se va sin documentación, se va sin teléfono móvil, no una situación lógica de una desaparición que pudiera ser voluntaria, ¿no? Porque a lo mejor quisiera iniciar una nueva vida, ¿no? Que esa es la otra hipótesis, a lo mejor que se pudiera mantener, ¿no?
Entonces, sin documentación, sin patente con lo puesto, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, la Guardia Civil, pues, investigó a fondo el entorno del ex marido, se le, yo creo que se le considera en realidad como posiblemente el claro mejor responsable de la desaparición, pero nunca se ha podido probar, ¿no? Ha habido sucesivas búsquedas, yo creo que se han pensado en zonas concretas en las que en esa noche, pues quizás puedo a lo mejor haber ocultado el cadáver incluso, etcétera. Pero el caso es que nunca se supo, ¿no? La familia, pues, ha trabajado mucho, ¿no? También que el caso, pues, no se olvide. Yo creo que también la población está muy volcada también con ellos. En este caso, pues hay margen, ¿no? Estamos en 2008, hay margen, ¿no? Para que no pueda prescribir, ¿no? Si se ha cometido un tema así. Aunque aquí en este caso, es lo que he hablado otras veces, no hay cuerpo, con lo cual habría que ver si después podría incluso abrirse esa opción más larga. Pero el caso es que Angelina en Venezuela pues no está. Y viene de parte de su familia, su hijo, etcétera, pues se quedaron sin su madre y no hay un culpable por ello. Efectivamente, aquí estamos ante el problema de que no existe cuerpo. Por tanto, es que no podemos hablar ni siquiera de crimen de sangre porque no sabemos si existe. Teorizamos, entendemos que sí, ¿no? Igual que lo entiende la Guardia Civil, porque una persona no se marcha de casa un momento, como le dijo a su hijo, sin la cartera, sin el móvil, sin las gafas siquiera teniendo problemas de vista. Mm, algo extraño sucedió ahí, ¿no? Lógicamente, una persona que se marcha no se marcha sin todo eso que es muy necesario, ¿no? La gafa simplemente para saber manejarte en la calle y lo dice un miope, ¿no? Es decir, yo soy miope, no me atrevería a salir a la calle sin mis gafas de vista de lejos, ¿no? Ojalá hasta 2028 tenemos para que se resuelva ese caso, ojalá la providencia o el destino, según uno sea creyente o no, que elija providencia o destino, ayude como ha ayudado en el caso de Juana Canal. Insisto otra vez en ese nombre porque es la esperanza contra el olvido, como titulábamos el programa la semana pasada. De 2008 nos vamos a 2009 y nos vamos otra vez a la Subbética, que es una zona en la que también hemos estado. Nos vamos precisamente a Lucena, al pueblo más grande de Córdoba, que tendría que considerarse ciudad porque supera o superaba, no sé si eso habrá cambiado, los 40.000 habitantes. Sí, es otro caso que también está abierto, eso pues siempre se hace, cuando se hacen mejor esas recopilaciones en algunos diarios y tal, pues siempre suele salir y es una forma también de mantenerlo vivo, ¿no? Y es el caso de Antonio Chacón, ¿no? Es un conocido empresario lucentino del sector del mármol, que tiene una unidad de 85 años también, que es de la pena, ¿no? De una persona, digamos, tan mayor que ya ha vivido toda una vida y que tenga un final tan duro, ¿no? De acabar asesinado, ¿no? Y bueno, apareció con evidentes signos de violencia en su cama, incluso taparon la boca con un calcetín y eso. Y está claro que robo se descarta que hubiera porque la caja fuerte no fue forzada, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí se ha hablado de que él, pues, eh, tenía, o sea, no que él tuviera deudas, que él tenía cobros pendientes de deuda de algunas personas que estaban intentando que le pagaran un dinero que le debían. También se ha hablado de temas inmobiliarios, en fin. El caso es que una situación que fíjate, fue 2009, ¿no? Pasó también ya 13 años. Parece que el tiempo parece que no pasa, pero sí que pasa, ¿no? Y no tenemos noticias ni nuevos avances, ¿no? Yo leí algunas noticias de hace, creo que eran 3, 4 años, ¿no? De un poco de su hijo intentando que se reabriera el caso. Verá que para la familia, pues eso es duro, ¿no? Porque ves que no tiene avances, que al final, pues, creo que se leía, ¿no? Que al final alguien en Lucena o cerca de Lucena vive con el secreto de haber matado, ¿no? A esa persona, ¿no? Y no se sabe quién es, ¿no? Al final parece que no, tú dices que, que son ciudades, son realmente ciudades, ¿no? Nosotros lo llamamos pueblos, ¿no? Pero son ciudades, pero bueno, que en realidad, que entre comillas es más fácil conocerse o tal,
hay un asesino, digamos, suelto, ¿no? En esas poblaciones, ¿no? Entonces, es un crimen que tampoco ha tenido nuevas pistas en los últimos tiempos y, bueno, en este caso el margen de prescripción es más grande, estamos ya de 2029, hay bastante más años. Y bueno, como estaba en otros casos, pues ojalá que alguien se atreva a hablar si tiene información o la policía encuentre la manera de algún chispazo de genialidad que permita darle otro enfoque al caso, ¿no? Fíjate que muchas veces el tema, por ejemplo, de las tribulaciones de los móviles, eso muchas veces ha permitido mucho tiempo después resolver casos. El tema del ADN, hablábamos también la semana pasada, que son situaciones que también pues, con los avances que permiten tal. Entonces, ojalá que en estos casos que estamos repasando, pues haya algo de eso que permita una resolución, ¿no? Efectivamente. Y me va a permitir y me van a permitir, me va a permitir todo el mundo que regrese un momentito al caso Ángeles Zurera porque se me ha pasado una referencia. Hace 2 semanas hablaba de un programa Expediente Abierto de Antena 3 de 2016 que se puede ver en A3 Player. Hay que suscribirse y tal, pero se puede ver en A3 Player y que repasaba determinados casos muy notorios en España. También se encuentra el caso de Ángeles Zurera entre los que repasó el programa Expediente Abierto en Antena 3, ¿no? Que tenía anotadas las referencias y se me había quedado atrás. Y ahora sí nos vamos ya a 2018 y no nos movemos de la subbética. Nos vamos a otro pueblo, un pueblo precioso, por cierto, al que estoy deseando ir, que es Priego de Córdoba. Sí, yo diría que es un poco el último así gran caso, ¿no? Que ha impactado así, ¿no? Siempre evidentemente recordando, ¿no? Que cada víctima importa, cada cada caso tiene una familia detrás, eso siempre vamos a insistir en ello, ¿no? Pero en este caso quizás sí que también fue uno de los así que más impactaron, ¿no? Un caso de 2018, como tú comentas, en las que, bueno, aparecieron dos personas fallecidas, ¿no? Eran José Luis, de 43 años, y Juan Alberto, de 23, hallados en el vehículo del primero, aparcado en el garaje de su madre. Y bueno, se investigó que evidentemente uno murió, o sea, uno mató al otro y después parece que se suicidó, ¿no? Es la hipótesis que más se extendió, ¿no? Por tema de arma blanca, ¿no? De arma blanca, ¿no? Investigando después, pues se conoció que ellos habían sido pareja, habían tenido una relación o estaban saliendo, la habían tenido y tal. Y, y bueno, he tenido un poco este caso, más allá de que fue un caso también pues, así bastante conocido, porque bueno, he encontrado un dato que es un dato en sí, ¿no? No sabes muchas veces es significativo, no es significativo, pero por comentarlo, ¿no? Que es lo que se llama la violencia intragénero. Son personas del mismo sexo, ¿no? Que tienen una relación o la han tenido, y en las que hay casos de fallecimiento, de crímenes, ¿no? En este caso, lo que un poco trabajó la cabeza es lo que se llama homicidio-suicidio, ¿no? Es lo que se comentó, ¿no? Entonces, entre el periodo 2008-2018 se hablaba de que había habido 15 casos así en España. Significativo, evidentemente, como os comentamos ¿no? Porque cada caso importa, ¿no? Eh, y bueno, es un dato que queda ahí, ¿no? Que también se produce este tipo de situaciones en estas relaciones y en cualquier caso, dolor y daño para la familia y sus conocidos y amigos, ¿no? Es fácil acceder a reportajes sobre estos casos, ¿no? Los que habrán gente que los conocían y al final, pues, empatizan, ¿no? Y sienten también quizá por la mayor cercanía también en el tiempo, etcétera. Y son, la verdad, que situaciones, pues tristes, ¿no? Aquí no, yo por lo menos he encontrado el caso de quién fue autor o quién tal, pero eso casi no, tampoco importa, ¿no? El caso que las dos personas, pues, fallecieron y ya no están, ¿no? Y en fin, es una pena, ¿no? Y evidentemente, pues, siempre hay que repudiar todo tipo de violencia y de situaciones que lleven a ese extremo, ¿no? Las personas, las relaciones de amistad, de amor, pues tienen que ser sanas y evidentemente no pueden acabar nunca, ¿no? Tragedia. Correcto, esa reflexión final es importante. Y este caso movió mucho porque en un principio se desconocía que había sucedido, ¿no? Porque aparecieron, como bien ha dicho Rafa, en unas circunstancias muy extrañas, los dos en el coche del primero, José Luis creo recordar, en el garaje de la madre, apuñalados,
o con heridas importantes de arma blanca, pero poco a poco la Guardia Civil y los investigadores tendieron a esa teoría que comentaba Rafa de que como habían sido pareja fue un crimen no pasional, porque eso del crimen pasional también a veces se utiliza esa expresión y quizás habría que olvidarla, ¿no? No sé a quién se lo escuché, la pasión es otra cosa, no es precisamente lo que tú comentabas, ¿no? La pasión es otra cosa, igual que la amistad, el amor. Eh, la pasión no puede jamás significar violencia ni muerte, ¿no? Este era el último caso que teníamos, que hemos hecho un repaso bastante amplio, nos hemos movido durante más de un siglo en la provincia de Córdoba, nos hemos dejado muchísimos municipios atrás, muchísimos casos, lógicamente, porque no podemos abarcarlos todos, pero ya hemos hecho también ese repaso a crímenes impactantes, no vamos a decir los más impactantes, como hicimos en el caso de la capital, que sí lo teníamos más o menos claro, que eran casos, si no los más impactantes, probablemente los más impactantes, pero sí estos casos fueron y son tremendamente notorios y recordados, ¿no? En la provincia de Córdoba. Rafa, nos vamos a marchar ya, pero antes, ¿quieres hacer ese anticipo que suele hacer toda la semana? Tengo que decir que en la previa del programa, que no es solo el momento antes de la grabación, sino durante toda la semana, hemos hablado de muchísimas posibilidades del nuevo informe de Polo Criminal. ¿Con cuál te has quedado? Bueno, yo creo que en principio, eso que me han comentado incluso alguna gente conocida y tal, que no está siguiendo y eso. Oye, y no había hablado de este asesino, y no había hablado de este, y no había hablado de este. Claro, muchas veces no puedes tocarlos todos, ¿no? Y sabes que al principio pues, fue un poco una ejemplificación que encontramos de algunos que se adaptaban, ¿no? Entonces creo que lo que vamos a hacer es repasar otros casos de asesinos en serie muy conocidos. Aquí yo no voy a hablar ni de favoritos, ni de mucho menos, sino otros casos que sí, o personas, ¿no? Que han sido muy conocidas y que a lo mejor no hemos tocado tanto, o a lo mejor ni siquiera hemos mencionado, ni de pasada, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer no sé si llamamos una especie de top 10, ¿no? De asesinos que hayamos tocado y brevemente, pues, tocar casos y sobre todo también pues, aportar referencias, que la gente pueda también investigar por su cuenta, que eso yo creo que está teniendo su seguimiento y la gente le está gustando ese tema de que haya referencias. Y bueno, yo creo que podemos guiarnos por ahí y bueno, siempre que la actualidad pues no dictamina otra cosa, ¿no? Un apunte muy breve. Uno de los asesinos probablemente será un señor que mató a 17 personas y que este año en Halloween ha sido, entre comillas, un exitazo como disfraz. Voy a decirlo, lo hemos comentado los dos ya en muchas ocasiones. Voy a insistir, jamás se puede sentir admiración, fascinación hacia un criminal. Yo entiendo el interés, porque yo lo siento, que se puede tener hacia una serie, un documental de este tipo de individuos, porque al fin y al cabo nos mueve algo dentro, ¿no? Pero jamás se puede sentir fascinación o admiración. Lo hemos hablado en los casos, por ejemplo, de Pablo Escobar. Este individuo es Jeffrey Dahmer y yo creo que la semana que viene estará por lo criminal. Insisto, jamás admiración o fascinación por los criminales. Son asesinos. Rafa, dicho esto, muchísimas gracias, buenas noches y a ver en qué profundizamos la próxima semana, que hay bastante tela por cortar. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Rafa, un placer. Un abrazo. Un abrazo.